Bienvenidos una vez más a su canal, el rincón donde exploramos las mejores series y películas que el mundo tiene para ofrecer. Hoy vamos a sumergirnos en un universo lleno de pasión, intriga y dilemas sociales profundos, las telenovelas turcas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a descubrir esas producciones que, créanme, los van a enamorar. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, quiero recordarles lo importante que son para nosotros. Si les gusta lo que hacemos, si disfrutan descubriendo nuevas historias y personajes fascinantes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta gran familia de seriefilos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos. Las telenovelas turcas han conquistado corazones en todo el mundo, y no es por casualidad. Combinan a la perfección historias de amor apasionadas, con tramas que abordan temas sociales relevantes, todo envuelto en una cinematografía impresionante y actuaciones que te dejan sin aliento. Pero con tantas opciones disponibles, ¿por dónde empezar? No se preocupen, yo les tengo cubiertos. He seleccionado algunas de las joyas más brillantes de la corona turca, esas series que no solo te entretendrán, sino que te harán reflexionar y sentir cada emoción en lo más profundo de tu ser. Comencemos con una de las más aclamadas, Kara Para Aşk, traducida como Dinero Negro Amor. Esta serie te sumerge en un mundo de corrupción, crimen y por supuesto, un amor prohibido. Ömer, un policía íntegro, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa, se ven unidos por una tragedia, la muerte de sus respectivos seres queridos. A medida que investigan, descubren una red de secretos oscuros y un complot que amenaza con destruirlos. La química entre los protagonistas es explosiva, y la trama te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Más allá del romance, Kara Para Aşk aborda temas como la codicia, la justicia y la lucha contra la corrupción, convirtiéndola en una serie que te atrapa tanto por su historia de amor como por su crítica social. Vamos a profundizar un poco más en esta producción, analizando algunos de los aspectos que la hacen tan especial. La fuerza de Kara Para Aşk reside en su capacidad para entrelazar magistralmente la trama policial con el romance. No se trata simplemente de una historia de amor que se desarrolla en un contexto criminal, sino de cómo el crimen mismo moldea y define la relación entre Ömer y Elif. La pérdida que ambos sufren los une de una manera que ninguna otra circunstancia podría haber logrado. Su dolor compartido se convierte en el cimiento de su conexión, una base sobre la cual construyen una confianza y un entendimiento mutuo que son esenciales para sobrevivir en el mundo oscuro que los rodea. La serie también destaca por sus personajes complejos y bien desarrollados. Ömer no es el típico héroe incorruptible, es un hombre con sus propias vulnerabilidades y demonios internos. Su determinación por hacer justicia a menudo lo pone en peligro y lo obliga a tomar decisiones difíciles, lo que lo convierte en un personaje con el que el público puede empatizar. Elif, por su parte, es una mujer fuerte e independiente que se ve obligada a enfrentarse a una realidad que nunca imaginó. Su evolución a lo largo de la serie es notable, pasando de ser una diseñadora de joyas sofisticada a una detective aficionada dispuesta a todo para descubrir la verdad. El antagonista de la serie, Tayyar Dündar, es un villano memorable. Su carisma y su aparente filantropía contrastan fuertemente con su crueldad y su sed de poder. La forma en que manipula a las personas a su alrededor y la frialdad con la que comete sus crímenes lo convierten en un personaje verdaderamente escalofriante. La lucha entre Ömer y Tayyar es el eje central de la serie, y cada uno de sus encuentros está cargado de tensión y peligro. Finalmente, Kara Para Aşk también sobresale por su cinematografía impecable y su banda sonora evocadora. Los paisajes de Estambul se utilizan de manera efectiva para crear una atmósfera misteriosa y opresiva, mientras que la música realza las emociones de cada escena. La combinación de estos elementos crea una experiencia visual y auditiva que sumerge al espectador por completo en el mundo de la serie. Sigamos con Siyah Beyaz Aşk, que se traduce como Amor en blanco y negro. Esta serie presenta una premisa intrigante. Asl, una doctora idealista, se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. Forzada a casarse con él para salvar su vida, Al se encuentra atrapada en un mundo de violencia y oscuridad. A medida que pasa el tiempo, la pureza de Asl comienza a ablandar el corazón de Ferhat, y un amor improbable surge entre ellos. Siyah Beyaz Aşk es una historia de redención, de cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Explora la dualidad del bien y el mal, y te hace cuestionar si las personas pueden cambiar realmente.
La intensidad de las actuaciones y la belleza visual de la serie la convierten en una experiencia inolvidable. Analicemos ahora los elementos que hacen de esta serie algo tan adictivo. Silla Bellazask se distingue por su enfoque en la transformación personal. Ferhat no es simplemente un sicario, es un hombre atormentado por su pasado y atrapado en un ciclo de violencia. La llegada de Asla a su vida representa una oportunidad para romper ese ciclo y encontrar la redención. La serie explora la pregunta de si una persona que ha cometido actos terribles puede realmente cambiar y encontrar el amor. La relación entre Al y Ferhat es el corazón de la serie. Su conexión es improbable y está llena de obstáculos, pero también es profunda y apasionada. Asl ve la bondad en Ferhat, incluso cuando él mismo no la ve. Su fe en él lo inspira a cuestionar sus acciones y a buscar una forma de escapar de la oscuridad. La química entre los actores principales es innegable y su interpretación de la compleja dinámica entre Asl y Ferhat es convincente y emotiva. La serie también explora la naturaleza del bien y del mal. No todos los personajes son completamente buenos o completamente malos. Incluso aquellos que parecen ser villanos tienen sus propias motivaciones y vulnerabilidades. Silla Bellazask nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la moralidad y a cuestionar nuestras propias definiciones de lo que está bien y lo que está mal. La ambientación de la serie también juega un papel importante. La mansión donde vive Ferhat es un lugar oscuro y aislado que refleja su estado mental. Los paisajes urbanos de Estambul contrastan con la opresión de la mansión, creando una sensación de tensión y claustrofobia. La cinematografía y la música contribuyen a crear una atmósfera intensa y emotiva que sumerge al espectador en el mundo de la serie. Ahora prepárense para un drama histórico épico, Muhteşem YZYL, o El Siglo Magnífico. Esta serie te transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La historia se centra en la vida de Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa más poderosa e influyente de Suleimán. Muhteşem YZYL es un retrato fascinante de la vida en la corte otomana, llena de intrigas políticas, ambiciones desmedidas y pasiones desenfrenadas. La serie destaca por su producción impecable, su vestuario deslumbrante y sus actuaciones magistrales. Más allá del romance, Muhteşem YZYL explora temas como el poder, la lealtad y el sacrificio, ofreciendo una visión profunda de una época histórica fascinante. Profundicemos en el atractivo de esta producción histórica. Muhteşem YZYL destaca por su meticulosa recreación de la vida en la corte otomana. El vestuario, la escenografía y la ambientación son impresionantes y transportan al espectador a un mundo de lujo y opulencia. La serie se basa en hechos históricos, pero también se toma algunas licencias creativas para dramatizar los eventos y crear una narrativa más atractiva. La figura de Hürrem Sultán es el centro de la serie. Su historia es fascinante, una esclava que asciende al poder y se convierte en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Hürrem es una mujer inteligente, ambiciosa y despiadada que no se detendrá ante nada para proteger a su familia y asegurar su lugar en la corte. Su relación con Suleimán es apasionada y compleja, y su influencia en sus decisiones políticas es considerable. La serie también explora la vida de otros personajes importantes de la corte otomana, como los hijos de Suleimán, sus esposas y concubinas y sus consejeros. Cada uno de estos personajes tiene sus propias motivaciones y ambiciones, y sus interacciones crean una red de intrigas y conflictos que mantienen al espectador enganchado. Muhteşem YZYL es más que un simple drama histórico. Es una exploración de los temas universales del poder, la ambición, la lealtad y el amor. La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y sobre las consecuencias de la ambición desmedida. También nos muestra la importancia de la lealtad y del amor en un mundo donde la traición y la conspiración son moneda corriente. Si buscan algo más contemporáneo, les recomiendo Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica sigue la historia de Hayat, una joven ingenua y soñadora, y Murat, un jefe arrogante y adicto al trabajo. Sus personalidades chocan desde el principio, pero a medida que se conocen, un amor inesperado comienza a florecer. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida y encantadora, llena de momentos cómicos y románticos. Aborda temas como la ambición, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. La química entre los protagonistas es innegable, y la serie te deja con una sonrisa en el rostro en cada episodio. Analicemos el encanto de esta comedia romántica.
Aşk Laftan Anlamaz se destaca por su humor ligero y su trama sencilla pero efectiva. La serie es perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica sin complicaciones, que les haga reír y sentirse bien. La química entre los protagonistas es innegable y su interpretación de la relación entre Hayat y Murat es encantadora y divertida. Hayat es un personaje adorable y con el que el público puede identificarse. Es una joven trabajadora y soñadora que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Murat, por su parte, es un jefe arrogante pero también tiene su lado vulnerable. A medida que se conocen, ambos aprenden el uno del otro y se ayudan a crecer como personas. La serie también aborda temas importantes como la ambición, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Hayat debe aprender a equilibrar sus ambiciones profesionales con sus responsabilidades familiares, mientras que Murat debe aprender a ser más humilde y a valorar las cosas importantes de la vida. Aşk Laftan Anlamaz es una serie refrescante y optimista que te deja con una sonrisa en el rostro. Es una prueba de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y de que la felicidad está al alcance de todos. Y no podemos olvidarnos de Erkenci Kuş, o pájaro madrugador. Esta serie narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Cuando se ve obligada a buscar trabajo, Sanem consigue un puesto en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Su relación comienza con una serie de malentendidos y confusiones, pero pronto se dan cuenta de que están hechos el uno para el otro. Erkenci Kuş es una comedia romántica fresca y original, llena de paisajes impresionantes y personajes entrañables. La serie destaca por su mensaje positivo y su celebración de la individualidad. Desgranemos las razones del éxito de esta serie juvenil. Erkenci Kuş se distingue por su tono ligero y su enfoque en la positividad. La serie es un soplo de aire fresco en el mundo de las telenovelas, ya que se aleja de los dramas intensos y se centra en la alegría de vivir y en la importancia de seguir tus sueños. La serie también destaca por su cinematografía impresionante, que muestra la belleza de los paisajes turcos. Sanem es un personaje inspirador que anima al público a ser fiel a sí mismo y a perseguir sus metas. Can es un hombre aventurero y apasionado que inspira a Sanem a salir de su zona de confort y a explorar el mundo. La relación entre Sanem y Can es un ejemplo de cómo el amor puede ayudarte a crecer como persona. La serie también celebra la individualidad y la diversidad. Cada uno de los personajes tiene su propia personalidad única y sus propias peculiaridades. Erkenci Kuş nos enseña que no hay una sola forma de ser feliz y que todos tenemos algo especial que ofrecer al mundo. Pero la lista no termina aquí. Otras telenovelas turcas que vale la pena explorar incluyen Yerde, un thriller policial lleno de giros inesperados, Kukur, una saga familiar que te sumerge en el mundo del crimen organizado, y Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la sociedad turca y te invita a reflexionar sobre temas importantes como la familia, la amistad, el amor y la justicia. Las telenovelas turcas han logrado conquistar al público internacional gracias a su capacidad de contar historias universales con un toque distintivo. Sus tramas están llenas de emociones intensas, personajes complejos y dilemas morales que te hacen cuestionar tus propias creencias. Además, la calidad de la producción, la dirección y las actuaciones es excepcional, lo que las convierte en una experiencia cinematográfica de primer nivel. La clave del éxito reside en la combinación de elementos que atraen a un público amplio: el romance, el drama, el misterio y la acción, todo ello aderezado con una estética cuidada y una narrativa que engancha desde el primer episodio. En resumen, hemos explorado algunas de las telenovelas turcas más cautivadoras y aclamadas, desde dramas históricos épicos hasta comedias románticas encantadoras. Cada una de estas series ofrece una ventana a la cultura turca y te invita a sumergirte en un mundo de emociones, intriga y pasión. Ya sea que busques una historia de amor prohibido, un thriller emocionante o una comedia ligera, las telenovelas turcas tienen algo para todos los gustos. La diversidad de géneros y temáticas asegura que cada espectador pueda encontrar una serie que se ajuste a sus preferencias. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y que se animen a descubrir estas joyas televisivas. Estoy seguro de que no se arrepentirán de sumergirse en estas historias llenas de emoción, pasión y drama. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus telenovelas turcas favoritas? ¿Qué otras series me recomiendan?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus gustos. Su participación es fundamental para crear una comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles las mejores recomendaciones de series y películas. Hasta la próxima y que disfruten de sus maratones de telenovelas turcas.